Aquí estoy, sentado, intentando poner en palabras algo que todavía no me puedo creer que haya pasado. Me he preguntado 1000 veces cómo llegué a este punto. Hace poco más de un mes, mi vida era completamente distinta. Pensé que tenía una familia, un hogar, una vida estable. Pero todo eso se desmoronó en un instante, con una simple frase. ¿La frase? No eres su padre. Deja de actuar como si lo fueras. Esas palabras salieron de la boca de mi esposa y de mi cuñado, justo enfrente de mi hijastra. Esas palabras lo cambiaron todo. Pero para que entiendan por qué me afectaron tanto, tengo que empezar por el principio. Estuve con mi esposa por 11 años. Cuando nos conocimos, su hija tenía apenas 5. El padre biológico de la niña se había esfumado mucho antes de que yo llegara. Nunca pagó manutención, nunca la visitó, nunca le envió una tarjeta de cumpleaños. Para esa niña, su padre era solo un fantasma. Yo, en cambio, fui el que la recogía de la escuela, el que pagaba su ropa, el que cubría las facturas médicas. Fui el que aguantaba las obras escolares, compraba los regalos de Navidad y pagaba por la comida en la mesa. Ella creció en mi casa, bajo el techo por el que yo trabajé cada día. Yo no era su padre biológico, pero en todos los sentidos, era su padre. El problema, el verdadero problema, no era mi hijastra. Eran mi esposa y su hermano, el tío de la niña. Ellos nunca creyeron que yo tenía derecho a opinar sobre la vida de la niña, solo porque no compartíamos sangre. El punto de quiebre fue hace solo unas semanas. Mi hijastra, que ahora tiene 16, quería salir con su novio, un chico de 18. Para muchos, 2 años no parece mucho, pero a esa edad, la diferencia es enorme. Y había algo en el que simplemente no me gustaba. Por eso, cuando me preguntó si podía salir, le dije que no. Pensé que mi esposa y yo habíamos acordado ciertas reglas, pero al parecer mi opinión no importaba. El mismo día que le dije que no, su tío apareció en la casa, y tanto él como mi esposa se me echaron encima. Fue entonces cuando escuché esas palabras que me hicieron ver la realidad: no eres su padre, deja de actuar como si lo fueras. Lo dijeron delante de ella. De un solo golpe, me despojaron de toda autoridad frente a una adolescente. Básicamente le estaban diciendo que estaba bien desobedecerme. Y no lo hice por imponer mi autoridad. Estaba realmente preocupado por ella. Puede que no sea mi hija biológica, pero la vi crecer desde que tenía 5 años, y me preocupo por ella de la misma forma que un padre se preocupa. Pero el enojo me cegó. A fin de cuentas, si no me tenían como padre, entonces no tenía por qué preocuparme como uno. Me volteé y les dije: está bien, que vaya. No es mi hija, no es mi problema. A la mañana siguiente, ella regresó. Estaba llorando a mares y se encerró en el baño con su teléfono. Le dijo a su madre que pensaba que estaba embarazada. Y fue entonces cuando mi esposa, la misma mujer que me dijo que no era su padre, se acercó a mí, esperando que la consolara. Esperando que, de repente, me convirtiera en la figura paterna que necesitaban. El tío, por cierto, brillaba por su ausencia. La miré fijamente y le dije que tenía razón. Yo no era su padre, y por lo tanto, ella tenía que lidiar con esto con su madre o con su tío, que fueron quienes decidieron que yo no era nadie. Mi esposa me gritó. Dijo que yo estaba siendo sensible cuando la situación era lo suficientemente seria como para arruinarle la vida a su hija. No era sensible, estaba harto. Estaba harto de que me usaran solo cuando les convenía. Les dije que mi ayuda y mi opinión habían sido descartadas, así que no me iba a meter. Y no bromeaba. Le dije a mi esposa que si se usaba un solo centavo de nuestro dinero para esto, me llevaría todo en el divorcio. Si el hermano de mi esposa se sentía tan seguro de que yo no debía opinar, que fuera él quien pagara por la píldora o la visita al médico. Y si de repente reaparecía el padre biológico, que fuera él quien escribiera un cheque. No iba a hacer la billetera sin tener ninguna autoridad. Esa misma noche, transferí el dinero de nuestra cuenta conjunta a mi cuenta personal. Bloqueé los ahorros y me aseguré de que no pudiera sacarlos sin mí. De inmediato, agendé una cita con un abogado para la semana siguiente. Y sí, le dije a mi esposa que iba a pedir el divorcio. Mi esposa se encerró en la habitación con mi hijastra. El tío, como era de esperarse, había desaparecido. Me pareció gracioso que él,
que se divorció 2 veces y no ve a sus propios hijos, tuviera el descaro de venir a mi casa a decirme cómo debía educar a la mía. Me encantaba que se hiciera el tío divertido que le decía sí a todo, pero que se desaparecía tan pronto como las consecuencias se hacían presentes. Yo no me arrepentía de nada. Había pasado años caminando en esa línea, dejando que me recordaran que solo era el padrastro cuando les convenía. Pero cuando había una crisis, de repente se esperaba que fuera el mejor papá del mundo y que pagara por todo. Adivinen qué, no conmigo. El verdadero caos comenzó poco después. Mi hijastra no quiso esperar a su madre para resolver el problema. Decidió tomar el asunto en sus propias manos y robarme. Tomó cientos de dólares de mi billetera para ir a un motel con su novio. Me di cuenta de inmediato porque vi mi billetera en un lugar extraño. La revisé, me di cuenta de que faltaba dinero, la seguí y la encontré de pie frente a un motel con su novio. No me esperé a que se fuera. Fui directo a ella y la confronté en la acera. Ella se congeló como un ciervo bajo las luces de un auto y la gente empezó a mirar. No me importó. Le dije, lo suficientemente alto para que todos pudieran escuchar, que era una ladrona que le había robado al esposo de su madre. Le dije que tenía suerte de que no llamara a la policía y que, si quería jugar a ser adulta, tendría que enfrentar consecuencias de adulta. Volvió a casa llorando y mi esposa, en modo de control de daños, me gritó que había humillado a su hija. Le respondí que no, que su hija se había humillado a sí misma. Si era lo suficientemente grande para tener sexo con su novio y robar, entonces debía ser lo suficientemente grande para enfrentar las consecuencias. Fue en ese momento que mi esposa me dijo que era un mal padre y que, por eso, no me habían dejado actuar como tal. Yo me reí en su cara, porque me quedaba claro que solo era un padre cuando les convenía. Le dije que había terminado, que pediría el divorcio, y esa fue el fin de nuestra conversación. A la mañana siguiente, hice oficial el divorcio con mi abogado. También le dije a mi hijastra que se las arreglara sola para ir a la escuela. No sería el chofer de alguien que me roba. Y para rematar, llamé a la compañía de teléfonos y le corté la línea. Ella estaba en mi plan y yo había pagado por ese teléfono por años sin recibir un solo agradecimiento. Su teléfono, el que tanto adoraba, dejó de funcionar. Quería jugar a ser adulta, pues que se las arreglara como una. Su tío, en un acto de valentía muy poco característico de él, reapareció. Vino a mi casa, amenazándome. Dijo que si no dejaba de intimidar a su sobrina, él mismo se encargaría de mí. Le dije que si volvía a poner un pie en mi casa, llamaría a la policía por allanamiento. Que si quería pelear, lo hiciera, porque no me iba a dejar intimidar por un borracho que apenas podía mantenerse a sí mismo. Después de eso, no he vuelto a verlo. Mi hijastra no me ha mirado a los ojos desde ese día en el motel. Se encierra en su cuarto, dando portazos, susurrando con su madre. A mí me da igual. Cada portazo solo me reafirma que estoy haciendo lo correcto. Ella quería que saliera de su vida y lo logró. Pero ahora está aprendiendo de la peor manera que mi dinero y mi paciencia se fueron conmigo. Unos días después de todo esto, se hizo una prueba. Resultó que no estaba embarazada. Pero lejos de asustarse, parecía no haber aprendido nada. En un último intento por fastidiarme, mi hijastra intentó contactar a su padre biológico. El tipo que no había estado en su vida por años y que ni siquiera pagó un centavo de manutención. Cuando mi exesposa me contó, me quedé mirándola como si esperara que me enojara. Solo me reí y le deseé suerte, porque sabía que ese perdedor no iba a aparecer para salvarla. Y, por supuesto, no lo hizo. En ese momento, mi exesposa y yo ya estábamos en conversaciones, pero solo para organizar la logística de la mudanza. Yo les di 30 días para irse. Me aseguré de que mi abogado enviara la carta de desalojo para hacerlo oficial. El día del desalojo, mi hijastra intentó meter a su novio en la casa. No me sorprendió, solo me enfureció por la falta de respeto. Le dije que empacara sus cosas y se fuera. Amenacé con llamar a la policía por allanamiento y finalmente, ella se fue a casa de su tío. Luego apareció el padre biológico. Después de todos estos años de no hacer nada, caminó hasta la entrada de mi casa para pedirme que lo dejara pasar. Me pareció patético. Le dije que era una excusa de padre y que se largara de mi propiedad. El divorcio fue rápido.
Mi abogado destruyó los argumentos de mi exesposa. Quiso argumentar que merecía la mitad de la casa y los ahorros, pero todo estaba a mi nombre. Quiso solicitar pensión para ella y para su hija, pero mi abogado le dijo que fuera a pedírselo al padre biológico. Salí con la casa, los autos y la mayoría de los ahorros. Ella, en cambio, salió con las cosas que pudo cargar. Poco después de que el divorcio se finalizara, mi ex hijastra tuvo otro susto de embarazo. Esta vez, la situación era más seria, y mi ex esposa me llamó, suplicando dinero. Me dijo que la chica necesitaba una cita médica y que no tenían suficiente para cubrirla. Colgué antes de que terminara la frase. No es mi hija, no es mi problema. No sé qué habrán hecho con eso. Lo único que sé es que la chica tuvo a la mejor figura paterna que pudo tener y eligió a los peores tres. Eligió a su madre, su tío y el padre biológico, y ahora estaba enfrentando las consecuencias. Y para cerrar este capítulo, la historia tiene un último giro. Hace unos meses, me enteré de que mi ex hijastra está embarazada de 6 meses. Pero no es del novio de 18 años que conocíamos, sino de un hombre casado de 34 años. El hombre, que ahora está en proceso de divorcio, no quiere hacerse cargo del bebé y le ha pedido que aborte. Y ahora, el tío, el que tanto la defendió, ha sido internado por un coma etílico. Y mi exesposa está preocupada porque su hija es incontrolable. La vida nos puso en esta situación, y a pesar de la controversia, no me arrepiento de nada. Quise que aprendiera a ser adulta, y ahora está viviendo las consecuencias de esas decisiones. No es mi hija. No es mi problema.